Hola, hoy está con nosotros Marcos Amadio, estudioso del tarot, es el traductor oficial de Philippe Camoin aquí en España y vamos a hablar de tarot con él. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí contigo, muy bien. Igualmente, muchas gracias por haber venido. A ti por invitarme. Vamos a intentar desarrollar un poquito o profundizar un poquito más en el tarot. Y para eso, bueno, te voy a hacer algunas preguntas y vamos a ir viendo el tarot. Todo tuyo. Cuando se habla de tarot se menciona los símbolos y los arquetipos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Vamos a ver, el lenguaje de comprensión más fácil del ser humano ha sido siempre el de la metáfora. ¿Por qué? Porque como queda abierto a nivel de... Esto se sabe en PNL, en programación neurolingüística, que es otra de mis especialidades. La metáfora queda abierta, es decir, cada uno tiene la libertad en base a su propia estructura mental, a sus propios programas de concepción del mapa de la realidad, hacerse su propia secuencia, su propio mapa. El maestro de los maestros, Yeshua, hablaba en parábolas, todo el mundo las entendía. Cada uno extraía de ese lenguaje su propia enseñanza, la que desarrollaba por sí mismo. Entonces el lenguaje del tarot es un lenguaje de símbolos y arquetipos. Símbolos porque cada elemento que compone la carta encierra una simbología, ¿no? El águila nos da la idea pues, de vuelo, como las espadas del mental, el agua de los sentimientos. Entonces, absolutamente en el tarot es símbolo y arquetipo. O sea, arquetipos son ideas, son conceptos que están grabados, digamos, en el inconsciente humano. El trabajo, la figura del padre, la figura de la madre, el estudio, el desarrollo personal, la transformación, la iniciación espiritual. Esos son arquetipos, son ideas. Lo que pasa es que esos arquetipos se manifiestan a través de símbolos. Por sí mismo el arquetipo se entiende en una lectura de tarot, o el tarot se sirve de la simbología para complementar, para enriquecer. Es un poco como nosotros, por ejemplo, nosotros utilizamos un lenguaje. Una forma de entenderlo, a mi modo de ver, sería, el arquetipo sería las palabras que usamos, la simbología sería la entonación, el acento, los gestos. Claro. Muy bien. Dentro de cada carta siempre hay un arquetipo, pero dentro de este arquetipo siempre existen simbología secreta. ¿Es cierto esta información o son coincidencias? Es cierto. Por un lado, este hecho que es real desde el punto de vista de un estudio abierto, de mente abierta del tarot, nos da la certeza de que una inteligencia muy superior respecto de la nuestra es la que ha codificado ese lenguaje a través de la simbología del tarot. Es decir, viendo cómo se expresa esta inteligencia a través del tarot, solamente podemos desarrollar un sentido de la admiración. El tarot, por otro lado, es como una cebolla, tiene diferentes capas. Más vas profundizando, más simbología profunda va apareciendo, y es toda válida, tanto la que se ve en un primer acercamiento como la que se ve en acercamientos más profundos. Marcos, ¿qué opinas tú de tanta controversia que hay sobre el nacimiento del tarot? ¿Quién ha diseñado el tarot? ¿Quién ha introducido tantísima información dentro de cada arquetipo? ¿Tú qué crees? ¿Que esto tiene que ver con la cultura egipcia, en fin, los gitanos? ¿Tú qué dirías? ¿Quién ha hecho el tarot? Mira, como tú me presentabas antes, yo soy la persona de contacto en España de Philippe Camoin. Philippe Camoin junto con Jodorowsky son los que han restaurado el tarot de Marsella, volviéndola como era en su origen. El punto de partida de Philippe Camoin es que el tarot es muchísimo más antiguo de lo que los historiadores del tarot datan. Las referencias escritas constatadas de que existe el tarot, las más antiguas se datan en el 1500, 1400. Pero Philippe siempre ha pensado que viene de mucho más allá. Incluso Philippe asegura, y con los códigos él llega a demostrarlo, de que el tarot fue María de Magdala
la que lo trajo a Europa y ella fue expulsada, fue abandonada a su suerte, exiliada de Palestina y llegó hasta Marsella y a partir de ahí el tarot de Marsella se expande en el mundo. Me estás diciendo que María Magdalena trajo el tarot, sí. Pero mi pregunta es, ¿quién lo hizo? Mira, no se sabe. ¿Quién lo hizo físicamente? No se sabe. Incluso yo como estudioso a veces me pregunto, ¿fue solamente una persona que lo hizo o fueron muchas personas al mismo tiempo que se pusieron de acuerdo en hacerlo? No lo sé. Lo que sí que sé es que quien lo hizo yo lo elevaría a la categoría de entidad extraterrena, porque demuestra haber poseído una inteligencia tan superior para haber hecho algo tan aparentemente complejo a través de algo realmente muy sencillo, y eso solamente entidades que se nos escapan, no lo sé. Quizás, bueno, la explicación que nos podemos hacer es que inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo físicamente? No lo sé, no lo sé. ¿Estos códigos secretos pueden alterar alguna respuesta del consultante? No, yo pienso que si el consultante se abre realmente a recibir el mensaje que el tarot le da, yo pienso que estos códigos le ayudan a comprender. Son como pequeñas llaves de ajuste que permiten ir haciendo comprensión. De hecho, mi experiencia personal como tarólogo es que muchas veces la misma persona, viendo la simbología tan rica, llega a comprender, llega a darse cuenta. Es como si ese lenguaje que se le plasma delante le permite hacer conexiones neuronales internas que permiten comprender. Entonces sí, sí. Por eso decía que el lenguaje que utiliza el tarot es el de los símbolos, el metafórico, porque queda muy abierto. Viendo una imagen, pues uno puede pensar enseguida, pues esta es mi hija, o esta es mi compañera de trabajo, o este soy yo, o este es mi padre, ¿no? Y eso sin que nadie se lo diga, es decir, es un lenguaje que habla directamente. Y ahí efectivamente los códigos ayudan muy y mucho. A través de la historia hemos visto centenar de tarots creados por diferentes personajes. ¿Por qué crees que existe la necesidad de crear algo nuevo si ya los paradigmas están dados dentro del tarot? Quizás porque no había la constancia de que había un tarot perfecto al origen. Quizás también porque forma parte de la naturaleza humana de tratar de ir más allá y al mismo tiempo de dejar el propio grano de arena, es decir, la propia huella, ¿no? Quizás en ese sentido la contribución que han hecho Philippe y Jodorowsky al tarot de Marsella es dejándolo como era en su principio. Ellos parten de la idea de que el tarot era perfecto en su origen y con el tiempo, bien voluntariamente, bien involuntariamente, fue degenerando. Es decir, el tarot que ha llegado hasta nosotros es un tarot muy empobrecido. Jodorowsky mismo explica que cuando acabó de restaurarlo, a él le costó mucho y fue un proceso personal paulatino dejar el tarot con el que él había siempre trabajado, a pesar de que era el tarot de Marsella, y hacerse con el nuevo. Es decir, es la huella del hombre que deja en el tarot. Claro. Bueno, es curioso porque parece ser que querer dejar tu huella, esto nos habla un poco de esa necesidad del ego, ¿verdad? Es curioso porque precisamente el tarot lo que te enseña a través de los diferentes estadios por los que vas pasando es a dejar de lado el ego ¿no? ¿No te parece? Yo a veces cuando he hablado del ego, y a veces lo he hablado mucho con mi compañera de vida, a veces vemos al ego como un enemigo, y yo pienso que si la naturaleza nos ha dado el ego es que cumple una función positiva. La clave está en cómo lo queremos vivir. Es decir, mi padre siempre me decía, y hago un pequeño giro, él decía, mira, de bueno a tonto hay solamente un paso. Y yo cuando escuché la reflexión de mi padre luego lo añadía para otras muchas cosas. De justo a injusto hay un solo paso. De amoroso de amar con la A mayúscula a amar con A minúscula hay también siempre un paso. Es decir, por un lado está bien que el hombre intente dejar huella de su trascendencia, pero quizás lo consigue más cuando para nada piensa en dejar trascendencia. ¿Cuántas veces, no intentando hacer algo, dejándolo en manos de esta energía universal que todo lo compenetra, es cuando las cosas fluyen más fácilmente? Y la aportación entonces es muy valiosa. Claro. Muy bien.
el tarot predictivo, el más utilizado por las personas, ¿es realmente adivinatorio o está mal explicado? Yo, en mi desarrollo personal, que es una persona inquieta, que estudia, que busca, he tenido oportunidad de conocer cómo funciona la ley del tiempo. Conocer cómo funciona la ley del tiempo me ha permitido comprender por qué el tarot funciona. El tarot predictivo funciona, o puede no funcionar, porque mentalmente nos condicionamos, o la persona se deja condicionar, a crear un futuro en base a su forma de pensar. Me explico. Ve las cartas, piensa que eso puede pasar, su pensamiento ya está creando ese futuro. En realidad el tarot lo único que está permitiendo, el tarot desde mi punto de vista lo que permite es exponer todas las posibilidades posibles. Es de a la persona escoger. En ese caso a mí el tarot predictivo no me gusta mucho, porque de alguna manera condiciona. A mí me gusta el tarot que anuncia de entre todas las posibilidades cuál es la mejor, pero siempre dejando la libertad de elección de cada persona. Claro, bueno, pero eso de alguna manera yo creo que lo indica el consultante, es decir, según de qué forma te acerques al tarot, si te acercas para saber realmente lo que te va a suceder mañana, o si te acercas a ver qué posibilidades tienes y cuál va a ser la más acertada para ti, para poder elegir. Lo que pasa con una lectura de tarot, se produce para mí lo que yo llamo un momento mágico, un momento realmente trascendental. Yo al menos lo vivo así en mis consultas. Dos personas se ponen de acuerdo, uno enfrente del otro, en la que una, gracias a las herramientas que tiene, puede ayudar con más posibilidad de éxito a otra persona que escoja la mejor de las posibilidades. Se produce una comunicación. En esa comunicación hay una interrelación humana muy importante, es decir, yo por un lado, como tarólogo, soy espejo de la búsqueda de esa persona, pero de la misma manera que esa persona en ese mismo momento es un reflejo de algo mío. A lo mejor está preguntando por un problema de trabajo, de pareja, y yo como tarólogo, que soy también un ser humano, también estoy atravesando un proceso de trabajo difícil o de pareja difícil. Yo creo que el arte es la intercomunicación que se crea entre los dos. Yo pensaba, y lo estaba reflexionando y comentando antes con conocidos, que yo estoy seguro que si alguien se acerca al tarot con un espíritu burlesco, con un espíritu de poner a prueba al tarot, el tarot no va a dar ninguna respuesta. Bueno, quizás responderá en la misma actitud. Entonces no le da respuesta. Mientras que en cambio mi experiencia personal es que cuando alguien de verdad ha buscado en el tarot como una posibilidad de encontrar respuesta a su consulta, el tarot se la da. Yo personalmente pienso que el tarot predictivo sí, creo en él. Lo que pasa es que es lo que te comentaba, o lo que intentaba aclarar contigo, que depende mucho de cómo lo abordes. Hay personas que les cuesta un mundo decidir en su vida, tomar decisiones o iniciativas, y entonces, bueno, pretenden que les den las soluciones hechas, las recetitas. Y hay personas que no, hay personas que, bueno, que entienden la responsabilidad de su propia vida, la magia de su propia vida, y abordan el tarot para hacer esa toma de temperatura, de ver qué posibilidades de las muchísimas que puede tener para aclarar sus cosas. Yo creo que el tarot predictivo sí. Mira, antes cuando comentábamos el ego, te hacía referencia a esa conversación que había tenido, en la que si el ego nos lo ha dado la naturaleza, la vida misma, es porque cumple una función positiva, no es nuestro enemigo. No tenemos que ver al ego como alguien a quien tenemos que abatir, que es nuestro enemigo. Entonces, desde la misma perspectiva, también pienso que si la naturaleza, la vida, la inteligencia omnicreante nos ha dado el tarot, es porque el tarot puede cumplir una función positiva. De hecho, la cumple. El tarot en su origen era una forma esquemática de mostrar al hombre el camino evolutivo, cuál era su verdadero origen y las diferentes etapas para llegar a ese proceso. Un proceso que se repite en cualquier aspecto, está escrito, así como es en lo grande, es en lo pequeño. Es decir, las distintas etapas del camino evolutivo del ser humano son las mismas que se reproducen cuando yo a escala pequeña en la materia tengo un proyecto. Tener un proyecto es casarme, o crear una empresa, o fundar un negocio.
todo proceso tiene etapas, son las que marca el tarot. Es verdad que el tarot, como de alguna manera muestra todas las posibilidades, uno de los efectos directos que dio es la posibilidad de anticipar el futuro. Claro. A todos nos gusta saber el futuro, claro, y hay muchas formas de leerla, pero si partimos de la base que quien crea el futuro somos cada uno de nosotros con nuestro propio, claro, pensamiento, claro, entonces evitamos ese riesgo de lo que a veces yo he visto en personas que se convierten en taroadictas. Es lo que te no hacen nada. Claro, claro, son personas que no entienden o les cuesta asumir la responsabilidad de su propia vida. Exacto. Y dejan la decisión a la base del tarot o del tarólogo. Claro. Y es en base a lo que ven en las cartas que se sienten más seguras de hacerlo o de no hacerlo. Y eso es un error. Sí, eso es un error. Eso es un error. Bueno, hemos de darle también el valor que tiene el tarot en cuanto a predictivo, que claro, puede cambiar evidentemente, claro, ya que cambiamos de decisiones, claro, y cambiamos de posibilidades, nos, claro, vamos acogiendo a unas y a otras. Pero si todos hacemos profecías, si yo por ejemplo veo a un compañero de trabajo que está haciendo unas determinadas decisiones o elecciones y puedo anticipar y le digo ten cuidado que yo estoy haciendo predicción, claro, claro, el tarot es lo mismo, por eso es un amigo. Pues sí, la verdad que sí. Pues Marcos, ha sido un placer que hayas estado hoy conmigo y que nos hayas contado, bueno, pues tu punto de vista y que hayas aportado un poquito más de luz para aclarar todo eso del tarot. Siempre a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Marcos, y nos vemos nuevamente. Nos vemos nuevamente cuando tú quieras. Gracias. Chao.